pero nunca tuve una profesora como Martina, que está acá. Le damos la bienvenida. Bienvenida, Martina, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Me Hola escuchan? Martina. Impecablemente bien, te escuchamos, Martina, y te vemos, así que bienvenida, Martina Arancibia. ¿Es Historia Viva Cero tu Instagram? ¿Está bien dicho? Exacto. Sí, Historia Viva Cero. Bien, Sí, hay sí. arroba Historia Viva Cero, hay un montón de reels y de cosillas interesantes. Estás vos ahí en las redes. Profesora de historia, pero sin embole, sin densidad, decía ahí un poco tu Instagram. Y es verdad, yo te vi en varios videos y sinceramente en cómo contás las cosas es mucho más llevadero que, no sé cómo son tus clases, me imagino que del mismo estilo. Y se intenta en clase, pero bueno, no es lo mismo al grabar un video que tener 30 chicos en un salón. Es verdad, sí. Pero, pero sí, sí, la idea es cambiar un poco la dinámica de cómo siempre nos enseñaron la historia. Hoy en día hay muchas nuevas teorías y nuevas formas de ver la historia, que es lo que vos decís. En mi perfil hablo mucho, por ejemplo, de las mujeres, de sectores más invisibilizados, que casi, o por lo menos cuando yo era chica, no nos hablaban tanto de esa parte de la historia. Sí, es verdad, los próceres son ¿Sería, todos masculinos casi, sería sí. una forma de revisionismo, si querés, Martina, o estoy pegando en el palo? Claro, sí, sí, sí. Es, una de las teorías es esa, justamente el revisionismo histórico, o una de las corrientes en realidad de historia que se está utilizando hoy en día. Sí, sí. Bueno, bien, y hoy te convocábamos un poco, usábamos la excusa de lo que pasó este último domingo, las rivalidades del fútbol, que nos traen un poco esto. Traspasó el fútbol, ¿no? Estuvimos enfrentándonos con los españoles, enfrentándonos con los ingleses justo en los últimos partidos y se reavivaron un montón de rivalidades que van más allá de la pelota y entonces ahí venías vos a contarnos un poco de dónde viene un poco toda esta historia, cómo, por qué hay tanta calentura, es real todo lo que pasó, nos estamos perdiendo una parte. Y yo te agregaría, antes de que nos des la devolución, ¿qué pensás sobre esto que se dijo tanto de que es solo fútbol y bueno, eso? Y si realmente es solo fútbol. Mira, yo creo que nosotros pensamos que el deporte y la historia no tienen nada que ver, o es lo que se intenta decir o demostrar, o no sé, o que muchas personas no lo sientan así, pero justamente estos dos últimos partidos que tuvimos tanto con Inglaterra como con España, nos hacen como recordar históricamente mucho de lo que nosotros vivimos como país está muy vinculado con nuestra identidad, con lo que somos, con nuestra identidad nacional, con los recuerdos históricos que tenemos. Obviamente que nosotros no podemos, que era mucho de lo que se hablaba, de hacer que los futbolistas se sientan responsables o lo que sea, ellos no son responsables de lo que pasó históricamente, pero creo que todos los argentinos nos sentimos así, como que no solamente se estaba jugando un partido de fútbol, sino que estábamos intentando demostrar otra cosa, algo que, o sea, que ya no nos pueden pisar más, que, o sea, un montón de esa carga histórica, y incluso yo creo que, no sé, nunca tuve contacto con alguien que viva en otra parte del mundo, pero creo que los argentinos tenemos muy presentes nuestra historia a comparación de otros países. eh, es algo que, y no solamente nuestra historia, sino la historia de otros países, porque a veces, nada, simplemente la forma en la que se da historia en otros países es su propia historia, nada, lo que le pasa y no lo que pasó en el resto del mundo, pero nosotros, y eso es algo positivo, sabemos un poco de la historia de todo el mundo a lo largo de lo que estudiamos en el secundario. Sí, es Pero verdad. bueno, yo creo que viene de la mano de eso, de nuestra identidad, de lo que sentimos. Es interesante esto que decías. Nos involucramos como esto de la globalización a nosotros nos pegó. Bueno, habría que estar en otro país, ¿no? Está bueno esto que decías, porque nos tendríamos que traspolar a otro país y ver cómo es la vivencia allá. Pero me parece que es real que nosotros estamos muy traspasados por esto, la parte cinematográfica, que nos trae todo el tiempo series y películas de otros lugares, música de otros lugares. Me ha pasado de ir a otros países y no escuchás música diferente a tu idioma en Brasil, por ejemplo. Escuchas música brasilera. No, no, nosotros escuchamos música de todas las nacionalidades, en todas las radios, italianos, españoles, mismo lo que decíamos hace un rato de Rosalía, que nos impacta un montón, está por venir, la gente devuelve las entradas, digo, somos más pasionales, ¿qué nos pasa? Sí, sí, yo creo que es eso, somos más pasionales y es eso, como,
no sé, lo que se vivió, por ejemplo, en el partido de Inglaterra, yo creo que todos estábamos así como, o sea, era otra emoción, era sentir nervios, era, no sé, como diferente. No sé si le pasó a todo el mundo, si a ustedes les pasó, pero era no sé, como que estaba pasando otra cosa. No era eso, simplemente. Aparte de lo que pasó, obviamente, en este último mundial, que hubo un montón como de, no sé, de mala información sobre nuestro país. Bueno, no sé si lo estuvieron comentando, pero esta campaña que se hizo en contra de Argentina, yo creo que también hizo que nosotros nos exacerbemos más de demostrar realmente quiénes somos. Sí, es verdad. Tiene que ver por ahí con esto de que la representación de nuestro país no está siendo tan general. Por ahí hay muchas personas que no nos sentimos representadas, como en otros momentos no le prestábamos atención. Ahora que me parece que esto está siendo tan contradictorio, muchos estamos diciendo, no, pará, pero esas personas no me están representando a mí como nación. Yo soy una individualidad dentro de un millón o de muchos millones, pero eso no me representa. Y antes uno no le prestaba atención. Siempre esa persona que estaba trajeada iba y hablaba por mí y yo no me daba cuenta. Ahora sí, le presto atención porque ya no habla. Esa persona no usa traje y en general no habla, grita. Entonces se generó una grieta importantísima y es verdad que el fútbol nos puede llegar a servir como para decir, también somos esto, somos corazón, somos camiseta, somos bandera. ¿Y qué pensás de la bandera que sacaron los jugadores y extendieron en el pasto? ¿Qué te hizo pensar? Mira, yo creo que eso fue muy significativo, no solo o sea, yo creo que obviamente era lo que dije al principio, los jugadores no son responsables de nada de lo que haya pasado históricamente, pero que a nosotros antes se nos haya prohibido llevar una bandera de las Islas Malvinas al partido ese, que ellos lo hayan mostrado, no solamente que, o sea, lo que hizo fue poner en debate esto que está pasando con nuestras Islas Malvinas, y yo creo que puso en jaque a los ingleses, no se lo esperaban, y también yo creo que reavivó eso, de que todo el mundo se ponga a investigar qué es lo que pasó con las Claro. Islas Malvinas, a quién realmente le pertenecen, Sí, porque si bien nosotros lo recordamos, incluso también a los propios argentinos, si bien nosotros lo recordamos todos los años, el 2 de abril, no es, o sea, lo vemos como, no en todos los casos, pero si no estás tan involucrado con el tema o con lo que está pasando históricamente, es como que, bueno, es el 2 de abril, obviamente, se recuerda a los veteranos y caídos de Malvinas, pero hubo mucho esto de que incluso los chicos jóvenes, porque eso también yo lo veo mucho cuando doy clases, si bien vos le estás hablando del 2 de abril, que es algo que pasó en Argentina, no es que le estás hablando de, no sé, de la corona española, tampoco le llama tanto la atención. Y esto que los jugadores hayan desplegado esa bandera y también hizo que los pibes de nuestro país se pongan a investigar y que les interese más realmente lo que pasó, nada, en esos años. y retomando esto de que nosotros estamos por ahí sobreinformados, en el buen sentido, pienso yo, de eventos que exceden al territorio nacional, pienso, por eso yo decía lo de que si es solo un partido de fútbol, si es solo un mundial, si es solo un deporte, o está atravesado por los eventos y los sucesos del momento. Y esto lo digo porque, si ustedes se acuerdan, antes del mundial, el presidente de uno de los países anfitriones, que es donde se jugaron casi todos los partidos además, recibió un premio por parte de la FIFA. Y un premio que nada menos que en virtud de una supuesta propensión hacia la paz. Y coincide con que es el presidente que le cambió el título al ministerio, a la Secretaría de Defensa, o Ministerio de Defensa si querés, por Ministerio de Guerra. Entonces, eso es lo que yo quiero llamar también un poco la atención, que cuando nos dicen no tiene contenido político, en realidad lo que están tratando de hacer es disimular que en realidad tiene un montón de sentido político y que es una vidriera realmente. Por eso el efecto que tuvo el trapo, que reivindica la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, las Malvinas. Bueno, y te dejo a vos, a ver qué pensás sobre esto. Sí, sí, yo creo que sí, que nos intentan decir que esto no es político, que no hay que mezclar la política con el deporte, pero es imposible, o sea, la política está asociada con la historia, bueno, esto, con el deporte, es algo que no podemos evitar, aparte fue una forma pacífica
de visibilizar esto. Porque si no es como que nada, nosotros sabemos que desde 1833, cuando Inglaterra ocupó las Islas Malvinas, estamos reclamando de manera diplomática y pacífica nuestras islas. Obviamente que después tuvimos la Guerra de Malvinas del 1982, que bueno, fue algo que sí, que no fue pacífico, pero desde 1833 hasta ahora se está intentando hacerlo diplomáticamente. Pero en realidad nosotros no sabemos cuál es el avance de esas negociaciones que se están haciendo sobre las islas. En realidad es como que está todo ahí, ¿no? O sea, no hay una brecha donde vos digas, ah, bueno, hay una posibilidad o saber algo. En cambio, esto que se hizo, sí, con la bandera y con que esté en todo el mundo este debate, hizo eso, bueno, de volver a hablar, de que el mundo sepa qué es lo que realmente nos está pasando con las islas. Me parece que va en eso, en que políticamente permitió que se vuelva a poner en debate y en la mesa lo que está pasando con nuestras islas. Tal cual. Ahora nos vas a contar un poquito más por qué estudiaste lo que estudiaste. Ahí estuvimos leyendo un poco tu historia. Estamos hablando con Martina Arancibia de @historiaviva0. Manu, preguntale y después nos contás Sí. un poquito vos, así te conocemos un poco más, Martina. Sí, yo, Martina, te quiero preguntar, nada, quiero sacar el tema para que lo charlemos también, sobre esto que se dijo en estos últimos días, de que Argentina es un país racista y sobre todo, de parte de quién, ¿no? Vienen todos esos mensajes, ¿no? Como una hipocresía general de países que tienen historias recontra racistas de segregación como Estados Unidos, que nos digan eso nos genera como una sensación extraña, pero más allá de eso quiero ir al punto y es, ¿vos creés que Argentina es un país racista? Mira, yo no creo que Argentina sea un país racista al nivel justamente de lo que vos decís de los países de los que viene esta crítica. Yo creo que nos dicen que somos racistas porque ellos consideran que en Argentina no hay una población afrodescendiente, lo cual es falso, porque sí, obviamente hay afroargentinos, incluso si vos, que esto es algo que también generó el partido este con España y también el que nos digan que somos racistas, es investigar un poco históricamente cómo fue la abolición de la esclavitud en nuestro país y por qué también hay muchos menos afrodescendientes en nuestro país a comparación de otros países. Por ejemplo, nosotros sabemos que en 1803, con la Asamblea del año 13, se abolió la libertad o sea, se estableció la libertad de vientre, y en 1853, o sea, fuimos uno de los países más, o sea, pioneros que establecieron la abolición de la esclavitud. Obviamente que después hubo un montón de otras situaciones más allá de la guerra, donde también participaron muchos eh, africanos, eh, como por ejemplo enfermedades como la fiebre amarilla o varias otras epidemias que hicieron que se reduzca un poco el nivel de afrodescendientes en nuestro país. Yo no considero que seamos un país racista, pero bueno, yo tampoco tengo la experiencia como para decir que no, o sea, que no hay racismo en Argentina. Sí considero, y es algo que también vi un poco, que somos un país un poco más clasista que racista. No, no el racismo exponencial que hay justamente de los que vienen, como en Estados Unidos, que asesinan afrodescendientes en la calle, los policías o cualquier, o sea, eso no. Pero, pero sí, o sea, considero que es algo erróneo en referirse a nuestro país como que somos racistas. No, y aparte me parece que también está el factor del mestizaje, ¿no? Que se dio en este Exacto, país, que sí. no se dio Bueno, en también. Estados Unidos, por ejemplo, de la misma manera, creo. Claro, que nosotros hayamos abolido la esclavitud en 1853, dio justamente eso, la posibilidad de mestizaje, eh, que es algo que en Estados Unidos no sucedió. Tal cual. Bueno, esto reaviva un montón de cosas y por eso la charla y por eso hablar con Martina Arancibia, que es profe de historia. Vos querías ser arqueóloga, leía un poco en tu historia y al final el GPS te derivó para estos lugares, pero sos apasionada de la historia, de lo arqueológico. ¿Cómo fue que terminaste siendo docente? Sí, básicamente cuando era chica amaba ver los documentales de Discovery Channel, de los arqueólogos, los egiptólogos.
bueno, siempre fue mi sueño, pero económicamente no nací en una familia donde pudieran solventarme esa carrera. Y después, obviamente, yo creo que a muchos profesores de historia o profesores de cualquier otra rama siempre hay alguien que te inspira, y tuve profesores que me inspiraron a estudiar historia, aparte que siempre me gustó, y bueno, terminé siendo profesora, y bueno, nada, en este camino de la docencia, que a veces es un poquito más fácil, un poquito más difícil, pero siempre, nada, poniéndole el corazón sobre todo. Y bueno, y cuando recién me recibí, me costó un poco conseguir trabajo, entonces ahí empecé con todo esto de las redes sociales, de crear videos, porque siempre me gustó editar. En pandemia hacía videos como todo el mundo. Y bueno, entonces empecé a hacer estos videos y bueno, y empezó a crecer la comunidad y nada, Está y ahora buenísimo. es algo que disfruto. Está muy bueno y aparte ahí, das un montón de información de una manera muy clara, es muy entretenido. Historia Viva Cero es tu Instagram para el que quiera ir a mirar y a conocer un poco. Por último, te pregunto, ¿es toda esta historia y todo esto que nosotros estuvimos punteando un poco en la entrevista? ¿Ves que los alumnos están un poco más pendientes de la historia? O sea, ¿le están dando más bola a esta materia que a veces es difícil? Luego que viene la profe de historia y todos empiezan a revolear cositas. ¿Bajaron un poco o se pusieron un poco más atentos a algunos datos o no? ¿O pasó desapercibido y fue solo pelota? Y yo creo que hay alumnos puntuales que sí, que les Ujú. interesa un poco más. No digo que sean todos, pero sí, o sea, eso de llegar y preguntarte, profe, o sea, ¿por qué las Islas Malvinas? Realmente sí, aparte como usan mucho TikTok, también lo ven ahí, ven a otra gente que también habla al respecto. eh, Así que sí, yo creo que aumentó un poco, esto que yo decía, de que no solamente los adultos, sino también los jóvenes presten más atención a la historia y se interesen un poco más, sobre Claro. todo en estos casos puntuales. Bien, Y bienvenido entonces. Martina, ¿qué método usás para hacer a la historia más amena o que no sea tan aburrida? ¿Cuáles son tus métodos dentro del aula? E intento, a veces, compararlos con situaciones más cotidianas, con la actualidad, esto que Claro. siempre hablamos, que lo que pasó ahora justamente con el deporte, que creemos que la historia o lo que pasó hace 200 o 300 años atrás todavía no nos influye o no está presente en nuestra actualidad. Y sí, entonces trato siempre de hacer comparaciones, también obviamente hablar un poco más con el dialecto de los jóvenes hoy en día, eh, tratar de nada, de ser un poco más didáctica, no dar preguntas y respuestas como yo tenía en el secundario. Eso los atrae bastante. Bien, me encantó. Bueno, por lo pronto la entrevista fue súper interesante, nos encantó conversar con vos, así que quedamos para otra oportunidad en la que haya fechas y cosas, que es medio plomo a veces, usamos mucho las efemérides y esas cosas, así que bienvenida Martina a que nos cuentes y nos expliques un poquito más desde ese costado de profe, algunos puntos que a veces se nos pasan desapercibidos, Se así viene que el 17 de agosto, podemos quedar en algo. quedamos con Podemos Martina. organizar algo. No, les agradezco mucho a ustedes, que se hayan contactado conmigo. Realmente para mí es, emocionante estar así hablando con una radio, porque si bien he ido a las radios acá de mi ciudad, yo vivo en el noroeste de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, nunca tuve contacto con una radio así, así que realmente les agradezco un montón porque es, como crecer un poquito más en esta profesión y en esto que hago en las redes sociales. Decinos dónde, así mandamos saludos para allá. En Colón estás, ¿no? Colón. Yo, es Colón, provincia de Buenos Ahí Aires. va, el Bien, saludo un para la saludo gente para de todos. Colón. Saludo. Y cuando vengas en algún momento, si te venís para acá, para Capital, para Buenos Aires, te esperamos. Estamos en San Isidro. Sos más que bienvenida a venir a la radio, a sentarte acá a tomar unos mates con nosotros. Pero mientras tanto, aprovechamos el Zoom y hablamos pronto. Martina, ¿te parece? Buenísimo, sí, Dale. Bueno, gracias. un gustazo haberte conocido. Gracias, Martina. Igualmente. Martina Arancibia, entonces con C, @Historia Viva Cero, profesora de historia, sin embole. Me gusta, aparte el eslogan, como, porque la verdad que la profe de historia, yo te digo. Tiene